Más bien 37, versículo 21. Job capítulo 37, versículo 21. Cuando lo tenga, me dice un amén. Job 37, versículo 21. ¿Ya lo tiene? Bueno. Dice la palabra del Señor, dice: mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente en los cielos, luego que se pasa el viento y los limpia. Viniendo de la parte del norte, la dorada claridad, en Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder, y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán, por tanto, los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a terminar, hermanos, con esta serie sobre la soberanía de Dios, sobre la vida de Job, ¿ok? Y el próximo miércoles vamos a empezar con algunos temas diversos para después comenzar con otro libro, ¿ok? El viernes, después de que creo que faltan como 2 temas en el libro de los Corintios, 2 de Corintios, comenzaremos una serie nueva que se titula Personajes de la Biblia. Nos vamos a enfocar un poquito en los personajes, ¿verdad? En cómo ellos en algún momento de su vida dudaron, en cómo también obedecieron, en cómo Dios se glorificó en la vida de ellos. ¿Amén? Entonces vamos a estar viendo, cuando terminemos lo de Corintios, vamos a empezar con esa serie que es Personajes de la Biblia, y vamos a ir viendo algunos personajes, quizá no así consecutivos, pero vamos a ir viendo la vida de ellos. Amén. Bueno, esta serie la comenzamos creo que en agosto, estaba checando. Parece ser que duramos 3 meses y medio. Quizás es poco para un libro tan grande, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que estemos aprendiendo, y los que no hayan leído todo el libro de Job, bueno, sirvió de mucho, ¿verdad? Hablar sobre este libro. Amén. Y el tema de hoy es el tema 13, que es titulado Job es restaurado, porque el último, pues todos anhelamos ser restaurados. ¿Cuántos quieren ser restaurados? Amén. Bueno, la posición de la semana pasada, estuvimos hablando de la intervención de Eliú, hijo de Baraquel Busita, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando de él, y una vez que él termina de hablar, sigue el capítulo 38, 39, 40, 41 y 42, que es
nuestra exposición del día de hoy, donde ya Job es restaurado. Entonces, la exposición de la semana pasada estuvimos hablando de la intervención de Eliú, hijo de Baraquel Busita, y estuvimos exponiendo el carácter espiritual de este joven. Y este joven comienza a hablar, ya que los amigos de Job terminaron de hablar, terminaron de hacerle su guerra verbal, ya hablaba mucho de eso, terminaron de lastimarlo, realmente lo amargaron, terminaron de acusarlo, y como hemos venido mencionando en todos los debates, usaron cantidad y cantidad de palabras ofensivas, usaron muchas palabras ofensivas. Recuerden los nombres de los amigos y sus características. Pues uno era Elifaz temanita, ¿verdad? Que significa oro refinado, o el amigo que vale oro, y su característica es de que se deja llevar por visiones. El segundo amigo es Bildad suita, que significa amistad antigua, de muchos años, contenciosa, y este amigo se deja llevar por sus tradiciones. Y el tercer amigo es Sofar namatita, que tiene que ver con que el que gorjea o gorrió un cantor, o parece ser que es amoroso, pero es el que trató más mal a Job, y este amigo se cree autosuficiente, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenemos que aprender de estos amigos de Job? Bueno, que nos podemos encontrar en nuestra vida cristiana con cristianos de estas características, con hermanos en Cristo con estas características. No lo podemos encontrar. También, ¿qué aprendemos de estos amigos de Job? Que guardemos distancia, que cuidemos nuestro corazón. Es muy importante que cuidemos nuestro corazón. Muchos cristianos están descalificados porque no cuidan su corazón y se dañan sus corazones. Y número 3, ¿qué podemos aprender de estos amigos de Job? Que cuando hay una discusión que no nos va a llevar a ningún lado, es mejor pararla, dejarla. Se puede tratar, pero si tú ves que no te va a llevar a ningún lado, es mejor decidir parar con esa discusión. Ahora, recuerda lo que significa Job. Job significa el que soporta aflicciones, y también significa hombre de mucha paciencia. ¿Ok? De mucha paciencia. Entonces, la semana pasada, en el tema 12, vimos que este joven en su intervención realmente trató bien a Job, y decimos, por fin alguien trata bien a Job, ¿verdad? Por fin. Estuvimos viendo que este joven tenía muchas y muy buenas cualidades. Que tenía muchas y muy buenas cualidades. Número 1, tenía un enojo controlado, se enojaba pero se controlaba. Número 2, tenía un celo de Dios sano, porque hay que tener celo de Dios, pero tiene que ser sano, ¿ok? Número 3, era un joven que no interrumpía. Era un joven también que tenía mucha paciencia. Número 5, es un joven que esperaba que los mayores que él fueran ejemplo. Él esperaba eso, como decía, yo quiero ver el testimonio de los que predican, de los que son en eminencia. Yo quiero ver testimonio de ellos. Número 6, este joven no usa palabras ofensivas a la hora de hablar. Tiene control, tiene mucho dominio de su lengua, porque no lo vimos ofendiendo a Job, vamos diciéndole la verdad, pero tiene mucho control de su lengua y no usa palabras ofensivas, ya que pide con atención que lo escuche. Le pide a Job con atención que lo escuche. Número 7, este joven es sincero. Es sincero porque lo expresa él. Y número 8, este joven le deja saber a Job en qué consistía su falta. ¿Ok? Le deja saber a Job en qué consistía su falta. Ahora, ¿cuál era la falta de Job? Recuerda que Job se creía perfecto, y es ahí donde él falló. Es ahí donde él pecó. Job se creía perfecto. Nadie es perfecto, hermano. Vamos a una perfección. ¿Ok? El único perfecto es Cristo. Job, en sus defensas,
había dado a entender, fíjese, en sus defensas había dado a entender como que Dios se había equivocado. Como que Dios se había equivocado y tenemos que recordar que Job como que quería debatir con Dios, ¿verdad? Job en sus defensas trata de exponer, o más bien expone que Dios es injusto. En eso consiste su pecado, en un pecado presente, no en un pecado que lo acusaban sus amigos. ¿Okay? Sin embargo, este joven en su exposición se lo deja saber a Job, porque él es sincero, porque está siendo, algunos eruditos interpretan que está siendo guiado por Dios, o le está preparando el camino para después Dios manifestarse a Job en el capítulo 38. ¿Okay? ¿Qué hace este joven Eliú? Porque habla bastante, ¿se acuerdan? En el capítulo 32 vimos su carácter espiritual. En el capítulo 33 amonesta a Job, no de los pecados que lo acusaban sus amigos, sino de las faltas que en ese momento estaba fallando Job al momento de defenderse. En el capítulo 34 y 35, Eliú habla sobre la justicia de Dios y expone que es imposible que Dios sea injusto. Justifica a Dios y expone que Dios es justo. Y en el capítulo 36 y 37, Eliú, con un tremendo conocimiento de Dios, expone la grandeza de Dios. Ahora, en toda la exposición que interviene este joven Eliú, algunos eruditos interpretan que Dios lo guió. Que Dios lo guió. Exponen, porque a él no lo reprenden, final. A él no lo reprenden. Tenemos que recordar que cuando él hace su exposición se pone como un predicador que predica misericordia, que predica arrepentimiento y que predica juicio también. ¿Okay? Entonces algunos eruditos interpretan que Dios lo usó como un predicador antes de su manifestación en el capítulo 38. Y esto nos habla pues de que la iglesia es llamado a eso, a predicar mientras el Señor no viene. Llamado a predicar. Entonces, ¿qué vemos nosotros desde el verso 21 hasta el verso 24 del capítulo 37? Vemos que Eliú está hablando de la grandeza de Dios. Eliú está hablando de los tremendos efectos naturales como la nieve, las tormentas tremendas. Y parece ser que en esos versos, del verso 21 al verso 24, parece ser que en ese momento se cierra el cielo. Porque ya vi varias traducciones, parece ser que en ese momento está hablando él y se cierra el cielo y se avecina una tremenda tormenta en ese momento. Y en esa tormenta pues es precisamente Dios cuando viene y se manifiesta en el capítulo 38. Por eso dice Eliú, mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente en los cielos. Luego que pasa el viento y los limpia, viniendo de la parte del norte la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible y empieza a manifestar lo que parece ser que lo que está sucediendo en ese momento. En cuanto termina de hablar Eliú, ¿qué sigue en el capítulo 38, verso 1? Dice, entonces respondió Jehová a Job, ¿desde dónde? Desde un torbellino. Y dijo, Eliú está hablando de una tormenta tremenda, y aquí rápidamente aparece en el versículo 1 del capítulo 38 que Dios empieza a hablar con Job desde un torbellino. La versión lenguaje actual dice en Job 38:1, Dios le respondió a Job desde la tormenta. Fíjese. Desde la tormenta. La nueva versión internacional dice en este texto de Job 38:1, el Señor le respondió a Job desde la tempestad. Y la versión Dios habla hoy, en este verso 1 del capítulo 38, dice, entonces el Señor le habló a Job en medio de la tempestad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se manifestó Dios a Job? En medio de una tremenda tormenta. Ese es el torbellino.
donde Dios empezó a manifestarse a Job. Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. ¿Qué significa la palabra torbellino? Es una palabra hebrea que es sar, que quiere decir huracán. Yo encontré esas definiciones. Quiere decir huracán, quiere decir tempestad, quiere decir tempestad que arroja, quiere decir tempestad precipitada, quiere decir tempestad embravecida y quiere decir tempestad que turba. Entonces no era una llovizna, era una tempestad tremenda donde ahí venía Dios y empezó a hablar con Job. Según las traducciones de torbellino, pues fue algo muy notorio y bueno, desde ahí el Señor comienza a hablar con Job en medio de la tempestad. Tremendo, ¿verdad? Ahora, aquí vemos nosotros dos cosas. Número uno, Dios va a dar respuesta a Job de todos sus cuestionamientos. Y número dos, esto nos enseña que Dios nos habla a través de la tormenta y en la tormenta y quiere que confiemos en Él en medio, repito, de las tormentas que atravesamos. Qué hermoso es que Dios se manifieste en nuestras vidas en medio de nuestra tormenta, hermano. Y que Dios nos hable a nosotros en medio de nuestra tormenta. Y cuando piense que todo está perdido, viene Dios y nos habla en medio de la tormenta. Así de que no pierda ninguna esperanza. ¿Ven? Ahora, ¿cuántas preguntas va a hacerle el Señor a Job? Son 129 versículos y donde el Señor le va a hacer 60 preguntas retóricas. Una pregunta retórica es aquella pregunta donde alguien te la hace y tú solito te contestas. Es una pregunta retórica. ¿Cuál es el propósito de estas preguntas? El propósito es de que Job se arrepienta de tan atrevidos cuestionamientos a Dios. El propósito es de que Job, se arrepienta de expresiones tan poco reverentes a Dios. ¿Cómo podemos nosotros dividir el capítulo 38, hermano? Número 1, Dios describe la gran creación de la tierra del verso 1 al verso 18. Número 2, Dios describe lo majestuoso de los cielos del verso 19 al verso 38. Y número 3, Dios describe los misterios de la vida animal del verso 39 al verso 41. Fíjese nomás. Ahora, en estas 60 preguntas retóricas que le va a hacer el Señor a Job, porque ya empieza a hablar con él, Job no le va a contestar ninguna, porque no es capaz. No es capaz. Pero ¿por qué el Señor le va a hacer estas preguntas retóricas a Job? Que las hace para que Job entendiera, mire bien, que si Job no podía entender la creación de Dios, ¿cómo va a comprender su carácter? ¿Cómo va a comprender la obra que estaba haciendo en Job? Fíjese. Entonces, ¿qué le quería enseñar Dios a Job? Que la única opción es someternos a su autoridad y descansar en su cuidado. Es lo único. Por eso le va a enseñar eso. La única opción que nos queda a nosotros, hermano, es someternos a la autoridad de Dios y descansar en Él. Descansar en Él. Entonces, desde el verso 1 hasta el verso 18, Dios describe la creación de la tierra y mire cómo empieza. Capítulo 38, ¿ok? Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Ya sabes que es una tormenta, ¿verdad? Y dijo, ¿quién es ese que oscura el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Aunque Job no le contestó nada, no supo contestarle. ¿Ok? Sigue diciendo, y le empieza a preguntar desde el versículo 4 en adelante, dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia.
¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, ¿o quién extendió sobre ella el cordel? Mira lo que le pregunta, ¿eh? Mira, hermano, ni aún ahora la ciencia, que está tan avanzada, no han dado una exactitud de la medida de la tierra, ni aún ahora con la ciencia. Todo lo que se dan son aproximaciones, no algo perfecto ni exacto. ¿Ok? Versículo 6. Fíjense las preguntas. ¿Sobre quién están fundadas sus bases? Algunos eruditos exponen que aquí está hablando sobre la fuerza de la gravedad. Mire bien, hermano, lo que le está preguntando el Señor. Ahora, ¿qué es la fuerza de la gravedad? La fuerza de la gravedad es una fuerza que ejerce en la tierra sobre todos los cuerpos, atrayéndolas hacia su centro. Eso lo descubrió Isaac Newton en 1687. Ya la Biblia ya lo decía. ¿Okay? Versículo 6. Vamos ahí. ¿Sobre quién están fundadas, tú sabes? ¿O quién puso su piedra angular? Versículo 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Pero mire cómo la pregunta que le hace el Señor, ¿verdad? Como que dice, ¿dónde estabas tú cuando alababan todas las estrellas del alba? Es decir, toda la creación, hermano, alaba a Dios, las estrellas, los planetas, Salmo 19.1, Salmo 148.3. Ahora, en 1998, la NASA descubrió y ha confirmado que los cuerpos celestes, los planetas, emiten sonidos armónicos. Fíjese qué tremendo. Usted lo puede buscar en YouTube. ¿Cómo se han descubierto que los planetas tienen música? Tienen una nota musical, uno diferente del otro. Los cuerpos celestes, las estrellas tienen algo armónico. Pero ¿y qué está diciendo aquí? En el versículo 7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ya estaban alabando a Dios y siguen alabando al Creador. Dice, cuando Dios estaba creando todas estas cosas, los ángeles, querubines, todos fueron testigos del poder del versículo 8. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre mí el decreto, le puse puertas y cerrojo. Parece ser que está hablando del diluvio. ¿Ok? Cuando dice quién encerró con puertas el mar, parece ser que está hablando del diluvio. Y en el verso 10 cuando dice, y establecí sobre él mi decreto. ¿Qué significa decreto? Significa ley, una ley. ¿Ok? Es decir, fue Dios quien estableció las leyes que rigen el mar. Y los de aquí decretando, ¿eh? Es Dios el que establece las leyes. ¿Ok? Versículo 11. Y dije, hasta aquí llegarás. Mire lo que está diciendo el Señor. Y no pasarás adelante. Y aquí parará el orgullo de tus olas. Has mandado toda la mañana en tus días. Mire lo que le está diciendo a Job. Esto se traduce como, tú le has dicho, Job, al sol, sol, decreto que hoy no sales. Aunque Job le mandara al sol no salgas, al sol no le iba a obedecer. ¿Ok? Verso 12, has mandado toda la mañana en tus días, has mostrado al alba su lugar. Verso 13, para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos. Verso 14, ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura. Versículo 15, mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. La Nueva Traducción Viviente dice, la luz le molesta a los malvados, detiene el brazo que se levanta para hacer violencia. Es decir, está diciendo el Señor que Él ve todas las obras que se hacen en tinieblas, están al descubierto delante de Dios. Mire todo lo que le pregunta Job. Versículo 16.
¿Has entrado tú, como que dice, has entrado tú, Job, has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Mire lo que le pregunta, ¿eh? ¿Cómo le va a contestar Job? ¿Ok? Mire que las profundidades, hermano, del mar, hasta ahora ni con la ciencia se han descubierto. Todas las profundidades. Solo Dios sabe las profundidades del mar, según Salmo 95, versículos 4 y 5. Se dice que el hombre conoce solo el 1% del mar. Mire qué tremendo. Estaba investigando y encontré que hace algunos años diseñaron un robot que les costó $8 millones y solo ha logrado llegar 10.902 metros de profundidad en el Océano Pacífico, donde se descubrió que en las profundidades del mar, en las profundidades del mar se descubrió que hay manantiales, que hay ríos, que en esa profundidad encontraron agua dulce sin mezclarse con agua salada, porque son tan opuestas que no se pueden mezclar. Aparte de descubrir eso, llegaron a conocer, o lo que conocen solo ahora es el 1%. Fíjense. Imagínense encontrar abajo ríos, agua dulce, y son tan densas que no se pueden ni mezclar. Y ese es el 1%. Pues eso se lo está preguntando el Señor a Job y a nosotros. Verso 17. Te han sido descubiertas las puertas, mire bien, te han sido descubiertas las puertas de la muerte, y has visto las puertas de la sombra de la muerte. Mire que habla de puertas, ¿verdad? El único que, bueno, Pablo fue, dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, ¿verdad? Entendemos que allá no entra nada de corrupción, nada de carne. Fue al tercer cielo y no pudo explicar nada. Verso 18. ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Y luego le dice, declara si sabes todo esto. Como dice, respóndeme. Verso 19. Es lo que dice. Porque ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Mira lo que le pregunta el Señor, ¿verdad? ¿De qué le está preguntando el Señor aquí? Le está preguntando sobre la velocidad de la luz y cómo viaja la luz. En el siglo XVII se creía que la luz aparecía instantáneamente. Isaac Newton describió la luz como una emisión de partículas. Un físico holandés, Christian Huygens, dijo que la luz se desplazaba en movimientos ondulatorios en 1678. En 1848 se logró medir la velocidad de la luz, que parece ser que son 300,000 kilómetros por segundo. Todos se quebraron la cabeza. Y el libro de Job, escrito alrededor del año 1520 a.C., ya indicaba esta gran verdad. La palabra camino que aquí usa, cuando le pregunta al Señor por dónde va el camino a la habitación de la luz, la palabra camino que usa este texto es una palabra hebrea que es derek, que significa vía o senda de tránsito. Y apenas, en 1678 lo descubrieron. Pero ya 1500 antes de Cristo, ya aquí estaba. Pero mira todo lo que está aprendiendo Job, aparte de las preguntas. ¿Ok? Le sigue el Señor preguntando. Versículo 21. ¿Tú lo sabes? Pues entonces ya habías nacido, y es grande el número de tus días. Son preguntas retóricas, ¿verdad? Lógicamente no sabe.
Versículo 22. Le sigue preguntando, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? Mire, dice que está hablando de tesoros de la nieve. ¿O has visto los tesoros del granizo? Es decir, ¿por qué el Señor le llama a los tesoros de la nieve? La palabra tesoro tiene que ver con dos cosas. Número uno, con depósito. Y número dos, cuando la nieve cae en la tierra, actúa como un insecticida natural, eliminando plagas. Y a la vez también la nieve produce agua dulce. Mire cómo Dios es bien sabio, ¿verdad? Versículo 23. ¿Qué tengo reservados para el tiempo? Está hablando de la nieve, ¿verdad? Dice, bueno, el 22. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de la angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Es decir, aquí está hablando de las tormentas de nieve, de las tormentas de granizo, que Dios las usa también para tratar con el hombre. Las tormentas. Verso 24. ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y caminó a los relámpagos y truenos? Haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto, donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta, y para hacer brotar la tierna hierba. Es decir, Dios permite las lluvias por varias cosas, para tratar con el hombre, para darnos agua dulce, pero también para regar la tierra. Todas estas preguntas le está haciendo a Job. Verso 28. Le sigue preguntando, ¿tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? Job está callado, ¿verdad? Está callado. Versículo 29. ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Verso 30. Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz de los abismos. Algunos eruditos interpretan que Dios aquí está hablando sobre los polos, polo norte, polo sur. ¿Cuál es su función? Es el cooler de la tierra. Mantiene la temperatura, así como cuando uno está en el verano, que uno ya no aguanta el calor y uno prende el aire acondicionado, ¿verdad? Es el cooler de la tierra. Verso 31. ¿Está ahí? ¿Podrás tú atar los lazos de las Pleiades? ¿O desatarás las ligaduras del Orión? Las Pleiades son un grupo de estrellas que están cerca de la tierra, y Dios les pregunta, ¿cómo es posible que las Pleiades estén atadas? Hazme saber si tú sabes. Okay, eso lo dice Job 9:9, Job 38:31 y Amós 5:8, habla sobre las Pleiades. Versículo 32. ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos, o guiarás a la osa mayor con sus hijos? Verso 33. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Verso 34. ¿Alzarás tú a las nubes tu voz? Mira cómo dice, ¿alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? Como quien dice Job, tú le dirás a las nubes, vengan y traigan agua, te obedecerán. La creación nada más obedece a Dios. Es lo que le está diciendo. Verso 35. ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Está hablando de los truenos y todo eso, ¿verdad? Verso 36. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría y los odres de los cielos? ¿Quién los hace inclinar cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros? Mire todas las preguntas que le hace. Ahora, desde el verso 39 hasta el verso 41, ¿ok? Y todo el capítulo 39, que son 30 versículos, el Señor le pregunta sobre los misterios de la vida animal.
Vamos ahí. Verso 39. Dice, ¿cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos? Miren lo que le está diciendo. Cuando están echados en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar, ¿quién preparará al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Es decir, cuando habla sobre el león, le está diciendo el Señor que los animales no necesitan ayuda para sobrevivir. Dios les ha dado habilidades a ellos. ¿Ok? Sin embargo, en el versículo 41 dice que los polluelos claman. Dice, ¿quién prepara el cuervo su alimento cuando sus polluelos... ¿A quién claman, dice? A Dios. A Dios, fíjese, qué interesante, ¿eh? Claman a Dios y andan errantes por falta de comida. Es decir, Dios le está diciendo a Job que Dios ha puesto un instinto a estos animales, de que aún la naturaleza y los animales, hermano, claman a Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo en los Romanos 8:22? Dice, porque sabemos que toda la creación gime aún y aún está con dolores de parto hasta ahora. La palabra gime es una palabra griega que significa estar en aprietos, angustiarse con dolor de parto. Tiene que ver con sufrimiento. Pero mire que está diciendo el Señor, que Dios puso en la creación, en los animales, que estén clamando constantemente a Dios. Y le pregunta a Job, ¿tú lo puedes hacer? Pues todos nos quedamos callados, ¿verdad? Como Job. Le sigue diciendo el Señor, capítulo 39, verso 1. Dice, ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿Qué es lo que está queriendo el Señor decirle a Job con todas estas preguntas? Que se someta a su voluntad y que descanse en su cuidado. Así como el Señor tiene cuidado de la creación y de los animales. Eso es lo que le está tratando de decir. Que no esté cuestionando a Dios. ¿Se acuerda que quería debatir con Dios? Con todo esto le está diciendo, no me cuestiones, mira cómo yo tengo cuidado de todo esto, del cuervo, del león, del universo, de todo lo que he creado. Y mira lo que dice en el verso 1, le sigue diciendo, verso 1 del capítulo 39, ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? Las cabras monteses parece ser que tienen mucha dificultad, mire bien, para tener sus crías en la hora del parto, mas sin embargo reciben la providencia de Dios. Nadie les ayuda. Y tienen mucha dificultad. Y mire cómo paran a sus hijos. Dice, ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir? Dice verso 3, se encorvan. Se habla de sufrimiento. Se encorvan, hacen salir a sus hijos, pasan sus dolores. ¿Quién las ayuda? Dios. Está diciendo, si ellas sufren y yo las cuido, ¿cómo no te voy a cuidar a ti, hijo? No me cuestiones. Eso es lo que le está diciendo. ¿Ok? Las cabras monteses son capaces, mire, esas son capaces de caminar en una pared, hermano, vertical, Son tremendas, Parece ser que, estaba investigando yo, parece ser que abajo de sus pezuñas tienen como una goma que se ajusta. Se va ajustando a las piedras. Mire todo lo que Dios, cómo las pone. Confía, Job. Confía. Ahora, desde el verso 5 hasta el verso 8, mire, habla del asno montés. Desde el verso 5 dice, ¿quién echó libre al asno montés y quién soltó sus ataduras? Y diciendo, al cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles.
se burla de la multitud de la ciudad. Y mira lo que dice: no oye las voces del arriero. ¿Verdad? Lo oculto de los montes es su pasto, y anda buscando toda cosa verde. Mire que expone el Señor que el asno montés tiene apariencia, hermano, como de mansito, pero es bien rebeldísimo, bien rebelde. Por eso dice ahí: no oye voces. Ahí lo dice, ¿verdad? No oye las voces del arriero. En Jeremías 2:24, cuando dimos la serie, me acordé, en Jeremías 2:24, Dios compara a su pueblo como asno montés. Imagínense Jeremías, ¿eh? Asnos, monteses, ¿eh? Dios los compara así, porque es rebelde. Yo estaba buscando la foto de un asno montés, se ven bien... No, tienen cara de bien mansitos, pero son bien rebeldes. ¿Ok? Ahora, desde el verso 9 hasta el verso 12 habla del búfalo. Tiene una fuerza tremenda el búfalo, ¿verdad? Dice el verso 9: ¿querrá el búfalo servirte a ti? ¿O querrá estar en tu pesebre? ¿Atarás tú el búfalo con coyuntas para el surco? Pues no. Fíjate, ¿verdad? Ahora, desde el verso 13 hasta el verso 18 habla del pavo real y del avestruz, y habla de que el pavo real es bello y el avestruz pone sus huevos, los deja ahí y los descuida y se logran. ¿Qué significa eso? Que Dios tiene cuidado de ellos. Mire lo que dice, verso 13. Dice: ¿diste tú hermosas alas al pavo real, o alas y plumas al avestruz, el cual desampara en la tierra sus huevos? Mire, y sobre el polvo los calienta, y olvida que el pie los puede pisar, y que puede quebrarlo la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Mas sin embargo, ¿cómo se logran? Dios los cuida. Job, yo te cuido. Confía, Job, yo te cuido. Y mire cómo le dice cómo Dios tiene cuidado, de las avestruces y de los huevos y de todo lo que el Señor hace. Amén. Ahora, desde el verso 19 hasta el verso 25 habla del caballo, y desde el verso 26 hasta el verso 30 habla del gavilán y del águila. Todas las habilidades que el Señor le ha dado y cómo el Señor provee a estos animales sin necesidad de la ayuda del hombre. Como que dice: si yo le está diciendo el Señor a Job, si yo tengo cuidado de ellos, ¿cómo no voy a tener cuidado de ti? ¿Para qué me estás cuestionando? Amén. Eso es lo que le está tratando de decir en todas estas preguntas retóricas. Ahora, en base a todo lo que le pregunta, mire lo que le sigue diciendo el Señor, capítulo 40, verso 1. Dice: Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Por si ahí estaban los amigos de Job, también. La nueva versión traducción viviente dice: ¿todavía quieres discutir con el Todopoderoso? Tú criticas a Dios, pero tú tienes las respuestas. Fíjese, versículo 3. Mire cómo responde Job. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí yo soy, ¿qué? Ya. Ahí empieza la restauración. Cuando uno reconoce sus faltas, cuando uno reconoce que el único perfecto es Dios,
Cuando uno reconoce que falla, ahí comienza la restauración. He aquí yo soy vil, se traduce, he aquí yo soy pecador. Esa es una buena actitud para alguien que quiere ser restaurado. ¿Qué está diciendo Job aquí? Dice, he aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? No tiene que ver, ¿ah? Dice, mi mano pongo sobre mi boca y una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. ¿Okay? ¿Qué está diciendo Job aquí? Está teniendo una buena actitud. Está diciendo 6 cosas. Número 1, la forma como alguien va a ser restaurado es reconocer la falta. Reconocer el pecado. Número 2, para ser restaurado hay que reconocer que tenemos una gran necesidad y esa necesidad es Dios. Número 3, tenemos que reconocer que no somos autosuficientes, nosotros no podemos solos. Número 4, tenemos que reconocer que no nos podemos justificar, necesitamos que Dios nos justifique. Número 5, para ser restaurados tenemos que aceptar los propósitos de Dios. Y número 6, guardar silencio, no quejarnos. ¿Okay? Dice Job, mi mano pongo sobre. Habló 2 veces cuando habló con sus amigos, todo lo que habló y ahorita, pero ya no va a hablar. A veces hay que hacer así, como decían, ¿verdad? Un duct tape aquí. ¿Ok? Capítulo 40, ¿cómo podemos dividir este capítulo? El Señor le sigue haciendo preguntas retóricas. Ya el único que nos va a convencer, hermano, es el Espíritu Santo, su palabra. Desde el verso 1 hasta el verso 5, Job no quiere responder, no puede. Desde el verso 6 hasta el verso 14, Dios establece que Job ni nadie está capacitado para cuestionar a Dios. Nadie puede cuestionar a Dios. Y del verso 15 hasta el verso 24, Dios describe a Behemoth. Vamos a ver quién es. Es un animal, ¿verdad? Que Dios creó. Dice verso 1. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. ¿Okay? Sin embargo, Job tomó una buena decisión de ya no contender más con Dios. Job tomó una buena decisión de ya no cuestionar más a Dios. Y Isaías 45:9 dice que es muy malo contender con Dios, hermano. Es muy malo contender con Dios. Isaías 45:9 dice: ¡ay el que pleitea con su hacedor! Mire bien. ¡ay el que pleitea con su hacedor! El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? O tu obra no tiene manos. Mire lo que dice. Romanos 9:20 también el apóstol Pablo dice que nadie puede altercar con Dios. Dice: mas antes, hombre, ¿quién eres tú para altercar con Dios? ¿Qué significa altercar, hermano? ¿Qué significa altercar? Del griego en Romanos 9:20, cuando el apóstol Pablo dice, cuando dice: ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Qué significa altercar? Contradecir. Respondón. ¿A quién le gustan los respondones? Hijos respondones. Significa opuesto. Es lo que significa altercar, contradecir, respondón, opuesto. Como quien dice: mira, Señor, tú dices esto, pero yo voy a hacer lo contrario. Eso significa contradecir a Dios. Tú dices aquí esto, pero no, yo pienso que es mejor hacer esto. Y hace uno lo contrario. Eso es altercar, eso es pleitear con Dios. Y nos va. ¿Cómo nos va, hermano? ¿Cómo nos va? Nos va mal. Nos va muy mal.
¿Ok? Dice verso 4, de aquí yo soy vil. Se reconoció que nadie puede altercar con Dios. Yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Y una vez hablé más y no responderé, aún 2 veces más no volveré a hablar. Número 6. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, mira lo que dice, cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Le vuelve a decir lo mismo que al principio. Y mira lo que dice el verso 8. ¿Invalidarás tú también mi juicio? O sea, Dios le recuerda a Job que lo acusó de injusto, dice. Dios todo escucha. ¿Ok? Estoy diciendo, verso 8, ¿me condenarás a mí para justificarte tú? Fíjate. Entonces ya Job estaba metido en un problema ahí, ¿verdad? Se había metido en un problema. ¿Ok? Verso 9. Tú tienes un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya. Aquí está hablando de su poder. Verso 10. Adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. Verso 11. Derrama el ardor de tu ira. Mira a todo altivo y abátelo. Verso 12. Mira a todo soberbio y humíllalo y quebranta a los impíos en su sitio. Nos saltamos al verso 15. He aquí empieza a hablar de este animal, ¿ok? De Behemoth. Desde el verso 15 hasta el verso 18. Miren lo que dice. Le sigue haciendo las preguntas. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti. Hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus mulos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como de bronce y sus miembros como varas de hierro. Es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. ¿De qué está hablando aquí? Algunos creen que está hablando de un elefante. Otros creen que está hablando de un hipopótamo, porque la traducción hebrea así lo describe, ¿verdad? Pero sin embargo las características no concuerdan de un elefante ni de ningún hipopótamo, ya que el escritor hace mención de su cola que es como un cedro, y un cedro es grande. ¿Okay? ¿Qué significa Behemoth? Significa bestia colosal o animal grande entre sus definiciones. ¿Ok? Entonces yo no creo que sea un hipopótamo, porque habla de su cola. La colita del elefante y del hipopótamo. No pueden ni espantar las moscas, Pero ¿qué le está diciendo? Lo que hace Dios. Algunos creen que es un dinosaurio enorme, interpretan eso. ¿Ok? Ahora, en el capítulo 41, mire bien, hermano, todo un capítulo que se usa para hablar de Leviatán. Todo el capítulo que se usa hablar de Leviatán. Y aquí el Señor expone que este animal es indomable. Es un animal que genera miedo, terror, y que aún Dios tiene control de él. Fíjese. Y como que dice, si yo tengo control de Leviatán, ¿cómo no voy a tener cuidado de ti, Job? Por eso le hace las preguntas retóricas. Dios describe a Leviatán, cómo lo hizo, y parece ser que, bueno, nuevamente repetimos, parece ser que es un dinosaurio o un dragón, ¿verdad? Más o menos así como que lo da a entender, y usa aquí el capítulo 41, donde está hablando el Señor, 34 versículos para hablar de Leviatán. Vuelvo y repito, algunos creen que Leviatán es una ballena, otros creen que es un cocodrilo, mas sin embargo, cuando usted vaya leyendo conmigo, usted va a decir, no, ese no es un cocodrilo. ¿Cómo es un cocodrilo? ¿Ok?
Porque yo no he visto un cocodrilo que avente lumbre por la boca. Y que cuando estornuda avienta espumarajos de lumbre. ¿Un dinosaurio? Parece ser, ¿verdad? Parece ser. Un animal raro. Leviatán. ¿Ok? Dice capítulo 41, verso 1. Mire cómo lo empieza a describir. ¿Sacarás tú a Leviatán con anzuelo? Le está preguntando a Job, ¿eh? O con cuerda que le eches en su lengua. ¿Ok? ¿Qué significa Leviatán? Significa serpiente. Cocodrilo, que viene siendo la familia, ¿eh? Un lagarto, un dinosaurio de la familia de los cocodrilos. Pero significa también monstruo marino grande y también significa dragón. Eso es lo que significa Leviatán. ¿Ok? Verso 2. Pondrás tu soga en sus narices y hondarás con garfio su quijada. Mire bien. Verso 3. Mire lo que dice. Multiplicará él ruegos para contigo. Es como si le dijera, Leviatán, te va a pedir, te va a suplicar a ti misericordia. Pues ¿cómo? La nueva traducción viviente dice, te rogará misericordia o suplicará compasión a ti. Pues no. Verso 4. Dice, hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo. Pues no, ¿verdad? La nueva traducción viviente dice, querrá trabajar para ti y ser tu esclavo toda la vida. Verso 5. Jugarás con él como con pájaro. Cuando leí esto me dio no sé qué. O lo atarás para tus niñas, como si fuera una mascota. La nueva traducción viviente, si usted la lee, está hablando como si él fuera una mascota. ¿Cómo va a ser una mascota Leviatán? Verso 6. Harás de él banquete, los compañeros. Carne asada, birria. Lo venderás como mercadería. No. Verso 7. Cortarás tú con cuchillo su piel y con arpón de pescadores su cabeza. Otra versión dice, será herida su piel por lanzas o su cabeza por un arpón. No. Verso 8. Pon tu mano sobre él y te acordarás de la batalla y nunca más volverás. Como quien dice, si le pones la mano encima a Leviatán, a este animal, te dará una batalla que no olvidarás y no volverás a intentarlo. Verso 9. He aquí que la esperanza acerca de él se burlará, porque aún a su sola vista, mire, se desmayarán. Otra versión dice, es inútil tratar de capturarlo. El cazador que lo intente, al verlo, se desmayará. Imagínense el terror. Imagínense, hermano. No, si los hermanos y las hermanas ven un ratón y pegan la carrera para un lado, ¿le tienen miedo a los ratones? Imagínense a Leviatán. Dice ahí, se desmayarán. Vamos al verlo. Qué tremendo, Verso 10. Dice, nadie hay tan osado. La palabra osado significa atrevido. No hay nadie tan atrevido que lo que despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya todo lo que hay debajo del cielo? Dios tiene control de ese animal. Está exponiendo al Señor, los cazadores más valientes al verlo se desmayan, pero yo tengo control de ese animal. Como que dice, yo tengo control de tu vida, Job. ¿Para qué me estás cuestionando? Amén. Ahora, desde el verso 3 en adelante lo sigue describiendo con más detalles. Más detalles físicos a Leviatán. Mira lo que dice el verso 13. Dice, ¿quién descubrirá la delantera de su vestidura? Como decir, ¿quién puede penetrar a la capa de su piel? Verso 14. Bueno, verso 13. ¿Quién se acercará a él?
con su freno doble. Verso 14, ¿quién abrirá las puertas de sus rostros, las hileras de sus dientes que espantan? Bien. Verso 15, la gloria de sus vestidos son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. Habla de sus escamas, de su piel. Verso 17, el uno se junta con el otro, que viento no entra entre ellos. Pegado está el uno con el otro, están trabados entre sí, que no se pueden apartar. Mire, está hablando de su piel. ¿Okay? Verso 18, miren lo que dice. Con sus estornudos, ¿qué? Enciende lumbre, y sus ojos son como párpados del alba, son grandes. ¿Y sus estornudos qué? Encienden. Eso no lo hace un cocodrilo, hermano. ¿Verdad que no? No lo hace un cocodrilo. Algunos eruditos exponen que en ese tiempo existía. ¿Ok? Verso 19. De su boca salen ¿qué? Anchones de fuego, pedazos de fuego, centellas de fuego proceden. Otra versión dice, de su boca salen relámpagos, como cuando hay truenos. Ahí. ¡Qué animal!, ¿no? Amén. Verso 20, de sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Mire bien, su aliento enciende los carbones, de su boca sale ¿qué? Llama. Sale llama. Verso 22, en su cerviz está la fuerza, y delante de él se esparce el desaliento. Esto habla de la tremenda fuerza de su cuerpo, de su cuello, e infundía terror a donde quiera que iba. Este animal que aventaba fuego. Saltamos al verso 25, sigue hablando de él, dice, de su grandeza tienen temor los fuertes, tienen miedo, ¿ok? A causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Otra versión dice, cuando se levantan los poderosos tienen miedo, y el terror se apodera de ellos al ver a este animal. Verso 26, cuando alguno lo alcanzara, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. Y mire cómo son las espadas y las lanzas para este animal. Estima como paja de hierro, y el bronce como un leño podrido. Le aventaban una lanza y era como un pedacito de paja. ¿Ok? Fíjense qué tremendo. Sigue diciendo, verso 29, tiene toda la armadura por hojarasca, y de blandir de la jabalina se burla. Por debajo tiene agudas conchas, imprime su agudez en el suelo, hace hervir como una olla el mar profundo. Mire, cuando andaba en el mar, y lo vuelve como una olla de ungüento. En poesía hace resplandecer la senda, que parece que el abismo es cano. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor. O sea, no tiene miedo, menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Otra versión dice, la Nueva Traducción Viviente dice, el hierro no es más que paja para esta criatura, el bronce es madera podrida para esta criatura. Las flechas no lo hacen oír, las piedras tiradas con ondas son como trocitos de hierba, los garrotes son como una brizna de hierba, y se ríe del silbido de las jabalinas. Su vientre está cubierto de escamas tan afiladas como el vidrio. Escarba el suelo cuando se arrastra por el barro, va dejando mucha marca. Este es Leviatán, el que hace hervir el agua con su sacudimiento. Deja en su estela agua reluciente, que hace que el mar parezca blanco. En la tierra sin igual, ninguna otra criatura es tan intrépida que todas las criaturas. Es la más orgullosa, el rey de las bestias. Está diciendo, si yo tengo control de este Leviatán, ¿cómo no voy a tener yo control de tu situación, Job? Amén.
Ahora, ¿por qué le dice todo esto el Señor a Job? Se lo dice para que así como Dios tiene cuidado de los animales, de las aves y de ese leviatán que solo Dios lo controla, Dios quería que Job entendiera que Dios tiene control. Capítulo 42, ya para terminar. Respondió Jehová a Job y dijo, ok, mire ya cómo responde Job, porque no pudo contestar nada. Dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y mira lo que dice el verso 6. Por tanto, ¿qué? Me aborrezco, ¿y qué más? Y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué está diciendo Job? Job comprende que si no confiamos en Dios de todo lo que pasa en nuestras vidas, no le conocemos lo suficiente. ¿Qué vio Job en ese momento? En todo lo que el Señor le dijo, que Dios siempre tuvo control. Que conocía poco de Dios. ¿Cómo lo conoció Job a Dios? ¿Sabe cómo? A través de la adversidad, a través de la enfermedad, a través del sufrimiento, y no entendía los propósitos de Dios. Y a veces no entendemos los propósitos de Dios. Por tanto dice Job, me arrepiento. Job decide reconocer, hermano, que estaba equivocado. Sin embargo, Job sigue enfermo todavía ahí. Sigue enfermo. ¿Cómo va a ser restaurado Job? Número 1, ya se arrepintió. Número 2, ya entendió que se equivocó. Y número 3, ya miró que Dios siempre estuvo ahí en su sufrimiento. ¿Cómo va a ser restaurado Job? Versículo 7. Mire lo que dice. Aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo, ¿a quién? Elifaz temanita. Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Que Dios pelea por nosotros. Verso 8. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto él atenderá. A él atenderé para no tratarnos afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fíjese bien, que vemos aquí, hermano, una acción. Vemos que los amigos de Job, mire bien, hermano, ¿se acuerdan cómo lo habían tratado? Los amigos de Job tenían que reconocer que Job era un siervo de Dios. Ahora, ¿por qué se lo dice a Elifaz? Algunos creen que porque, eruditos creen que porque era el más anciano, y otros interpretan porque Elifaz es el que dice, no, a mí Dios ya me reveló porque tú estás así, hijo. Ya me dijo el Señor. Es el que se deja llevar por el yo siento. Ya me lo reveló el Señor, fíjate. ¿Ok? Mire lo que va a hacer. Ahora pues toma 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofrece holocausto por vosotros. ¿Qué significa holocausto? Es una ofrenda que sube. Es decir, a través del holocausto, una ofrenda quemada, el animal era puesto en ofrenda en una representación de la persona que tenía que morir por su pecado. Pregunta, ¿a qué tenían que morir los amigos de Job? A sus caracteres. Elifaz, Bildad y Zofar tenían que morir a su forma de ser, a sus caracteres. No, si todavía, hermano, tenemos esperanza,
Dice, y mi siervo Job orará por vosotros. Imagínense, ¿cómo le llamaron a Job? Ignorante, pecador, impío. Pero el Señor los manda a que Él ore por ellos. Y mi siervo orará por vosotros, porque de cierto a Él atenderé para no tratarlos afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Verso 9. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Zophar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. ¿De qué habla esto, hermano? ¿Sabe de qué habla esto? Habla de perdón. Habla de perdón. Y no hay restauración si no hay perdón. No hay. No hay bendición si no hay perdón. Una vez que Job los perdonó, los tenía que perdonar. Dios mandó su bendición desde el verso 10 hasta el verso 17. Verso 10. Quitó Jehová la aflicción de Job cuando él, ¿qué dice? Hubo orado. Los tuvo que perdonar. Si no hay perdón, no hay bendición. Si no hay perdón, no hay restauración. No hay. ¿Ok? Verso 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Es decir, Job perdona a sus amigos y es restaurado. La restauración de Job no vino hasta que Job pasó por su última prueba, hermano. Esa es su última prueba, que a veces la evademos, ¿verdad? ¿Cuántos hemos evadido esa prueba? La del perdón. Estamos callados todos, ¿verdad? Callados. ¿Qué fue lo primero que se restauró en la vida de Job? Su relación con Dios. Su relación con sus amigos, la enfermedad, el testimonio, verso 11. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido. Y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él y cada uno de ellos, y le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. ¿Qué estamos hablando aquí? De su testimonio restaurado. Todo se puede restaurar en Dios. Verso 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de huellas y 1,000 asnas. ¿Qué es esto? Se restauró su situación financiera. Verso 13. Su familia. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Verso 14. Y llamó el nombre de la primera Gemina. Gemina significa luz del día, acaba con la oscuridad. ¿Okay? La segunda se llama Cesia. ¿Qué significa? Hierba aromática. Y el de la tercera, Keren Apuk, que significa cuerno de estivo, que era una tinta para hermosear. Verso 15. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Mire también a ellas. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos hasta los hijos de sus hijos y hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Ahora, ¿qué aprendimos en este libro, hermano? Le voy a dar nada más 12 cosas ya para terminar. Número 1, mire bien, cómo vivía Job y cómo era su vida devocional al principio. Número 2, cómo le vino la prueba de repente. Las pruebas llegan de repente. Número 3, cómo Dios en su soberanía no permite que el adversario tome su vida. Número 4, mire bien, Job entró bien en la prueba. ¿Se acuerda lo que dijo? Jehová dio
Jehová quitó, entró bien. Número 5, Job no cuidó su corazón ya que los amigos lo amargaron. Número 6, Job descubrió que no eran amigos. Esto que pensó que eran amigos, ya que no lo edificaron. Número 7, durante la prueba, Job falló a Dios en sus defensas y habló cosas que no tenía que hablar. Número 8, Job tuvo un predicador que lo llevó a meditar. Este es Eliú, porque Job no le contestó nada. Número 9, Dios lo visitó y lo confrontó. Dios siempre nos visita y nos confronta. Y número 10, Job reconoció su falta, se arrepintió. Número 11, después vino el perdón a sus amigos. Y número 12, Job fue arrestado.